Hola amigos, vamos a continuar la clase de teoría de grupos por donde la habíamos dejado. En principio me gustaría ya terminar con esta primera parte de los conceptos iniciales sobre los grupos, que sería desde morfismos hasta producto directo. Pero no estoy seguro si es que vamos a llegar a producto directo. Algo que me han sugerido para las próximas clases que pienso implementar en las próximas clases es subir la duración de estas a 2 horas. Así que lo voy a considerar y bueno, si lo considero aviso por el servidor y subimos la duración a 2 horas. Para que no pase tan rápido el tiempo. Bien, y nada, eso era lo único que tenía que comunicar externo a la clase. Voy a ver si es que el stream va bien. Confírmenme si es que se ve bien todo el OneNote, tipo si ven esto. Súper, Tair. ¿Cómo? Súper, digo, te confirmo que se ve bien, que se escucha bien. Perfecto, muchas gracias Wally. Bueno, la clase pasada hemos terminado con los conceptos introductorios, hemos visto lo que es composición de funciones, qué condiciones deben cumplir las funciones para que se puedan componer. Hemos definido de manera un poco formal lo que es el cardinal, perdón, de un conjunto. Eh, en particular de conjuntos finitos. Si el conjunto es infinito, decimos que tiene cardinal infinito, no vamos a ahondar mucho en los tipos de infinitos que hay. Y la clase pasada también hemos hablado sobre la definición de grupo. Hemos visto ejemplos sobre cómo funcionan cada uno de estos ejemplos. Hemos definido también otros grupos que están buenos. Hemos visto grupos conmutativos o abelianos. Hemos explicado también que vamos a utilizar una notación multiplicativa en general, a menos que trabajemos con algún grupo en específico. Demostramos algunas propiedades, como por ejemplo la unicidad del elemento neutro, del elemento inverso. Hemos definido potencias. Hemos encontrado elementos inversos de productos, etcétera. Hemos definido lo que es un subgrupo. Hemos encontrado un teorema de caracterización de subgrupos. Y acá dejé planteado algunos ejercicios que algunos seguramente podrían haber hecho, algunos otros no, si quieren los revisamos. Y también hemos hablado sobre elementos generadores y subgrupos generados. Hemos definido que un subgrupo generado por un conjunto es el subgrupo más chico que contiene ese subgrupo, que también se puede definir de manera más formal, sin tanta palabra, como la intersección de todos los subgrupos que contienen a ese subconjunto. Que también se puede demostrar que puede definirse como todas las posibles operaciones que podamos hacer entre esos elementos. Hemos visto un ejemplo y hemos definido lo que es orden de un grupo y de un elemento. Y ahora vamos a empezar definiendo lo que son los morfismos de grupos. Eh, Hasta ahí se entendió todo, se entendió como las cosas que repasamos y todo eso, si es que me pueden confirmar. Todo bien. Excelente. Muchas gracias, Drasti. Bueno, vamos a tomar dos grupos. G sub 1 con un producto 1. En realidad me gustaría escribirlo de otra manera. Ay, Dios mío, no sé qué le pasó a esto. Sean G sub 1 y G sub 2 grupos. Y supongamos que hay una función que va de G sub 1 hasta G sub 2
tal que G de un producto es igual al producto de la función evaluada en cada uno de estos. En otras palabras, si nosotros podemos distribuir esta función respecto de la operación que tenemos definida en cada uno de los grupos. Una función que se comporte de esta manera se llama morfismo de grupos. Con la idea del morfismo de grupos es definir una función que deje exactamente igual las operaciones. Esa es la idea de los morfismos. Tener una función que deje igual las propiedades de entre las operaciones entre las operaciones entre los elementos de los grupos. Ahí está, ahora sí me salió. Esa es la idea del morfismo. Veamos un ejemplo. Tomemos este grupo, que definimos como grupo especial lineal, de tamaño n, como todas las matrices pertenecientes, o sea, todas las matrices de tamaño n de entradas reales, tales que el determinante de esta matriz sea igual a 1. Esto es lo que se conoce como grupo especial lineal. Y nosotros vamos a definir una función que va a ir desde el grupo especial lineal hasta los números reales sin el 0. Y lo vamos a definir de esta manera. Phi de A va a ser igual al determinante de A. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que esto es un subgrupo? ¿Cómo podemos comprobar que esto es un morfismo en realidad? Agarremos dos matrices del grupo especial lineal y calculemos su determinante. Determinante de A por B. La multiplicación matricial de toda la vida. ¿Cuánto es el determinante de esta cosa? El determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. ¿Y esto cuánto me da? El determinante de este elemento va a ser 1. El determinante de este otro elemento va a ser 1. Entonces esto va a ser como resultado 1. En otras palabras, en verdad, como el determinante se comporta de esta manera, ya podemos asumir que es un morfismo entre grupos. En este caso va a ser entre este grupo. Y dado un morfismo, nosotros podemos definir lo que es el núcleo de este morfismo. Que se define como todos los elementos pertenecientes al dominio, tales que phi de ese elemento sea igual al neutro. Si se dan cuenta, todo el grupo especial lineal, en este caso, es el núcleo. Y de hecho, si nosotros generalizamos esta función al grupo general lineal de entradas reales, a los reales sin el 0, que se suele representar como R con una X así,
tal que phi de A sea igual al determinante de A. ¿Se dan cuenta? El kernel de phi es igual al grupo especial lineal, que de hecho me faltó decir que esto tiene entradas reales. Este es el kernel. Este es lo que se dice el kernel o núcleo de un morfismo. Y acá nosotros podemos definir distintos tipos de morfismos dependiendo de cómo se comporten como funciones. Por ejemplo, si phi es inyectivo, entonces se dice que es un monomorfismo. Si phi es sobreyectivo, es un morfismo sobreyectivo, decimos que es un epimorfismo. Si phi es biyectivo, y esto es lo que. Este es el morfismo del cual más me interesa que se acuerden. Entonces, se dice que es un isomorfismo. Y bueno, también hay otras definiciones como endomorfismo, cuando el dominio y el codominio son iguales. Y también, si es phi isomorfismo y phi va de un grupo en sí mismo, decimos que esto es un automorfismo. Bueno, algunas propiedades de los isomorfismos que se pueden ver es que phi de 1 va a ser igual a 1. Es decir, que phi del neutro de un grupo va a ir al neutro del otro grupo. Y también phi de g inverso va a ser phi de g y eso inverso en el otro grupo. Y también se cumple que phi de g a la n va a ser igual a phi de g y eso a la n. Estas propiedades se pueden demostrar. ¿Por qué? ¿Por qué phi de 1 tiene que valer 1? Porque si yo tengo phi de g por 1, esto tiene que ser igual a phi de g. Pero phi de g por 1 es igual también, como esto es un morfismo, tiene que ser phi de g por phi de 1. Entonces esto de acá tiene que ser el neutro para que se cumpla. Por consecuencia, nosotros podemos deducir que phi de g por g a la menos 1 tiene que ser igual a phi de 1, que esto es 1. Pero phi de g por g a la menos 1 es igual a phi de g por phi de g a la menos 1. Entonces, la única forma de que esto me dé 1 es que estos elementos sean inversos entre sí. Entonces, phi de g a la menos 1 tiene que ser igual a phi de g y esto a la menos 1. ¿Por qué? Porque cuando esto de acá es igual a phi de g y eso elevado a la menos 1, entonces con esto se me va a cancelar y me va a quedar el neutro. Y bueno, esto en realidad es extrapolable porque el morfismo cumple esta propiedad, es que distribuye. Entonces cuando yo tengo un montón de elementos operados entre sí,
Entonces es simplemente aplicar la distributiva en cada uno. Bien, esto es lo que me interesa de morfismos. Hay un teorema que en verdad no vamos a prestarle atención. Primero, hay dos teoremas, y es que el kernel de un morfismo y la imagen de un morfismo son subgrupos. Y de hecho hay otro teorema que es bastante similar para la gente que ha visto álgebra lineal. Ya van a ver de qué se trata. Y es que el orden de un grupo G va a ser igual al orden de la imagen de phi multiplicado el orden del kernel de phi. Si phi es un morfismo que va de G en otro grupo. Puede ser incluso el mismo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo bien. Excelente. Muchas gracias, Drastic. Bueno, en realidad esto es lo que me interesa que sepan de morfismos. En verdad esto es simplemente un concepto extra más. Y ahora vamos a construir unos grupos de determinada manera. El grupo cíclico se puede ver de varias maneras. La idea es que cuando yo voy operando un elemento consigo mismo varias veces, termino dando una vuelta entera. Por ejemplo, consideremos las rotaciones de un triángulo. Agarremos las rotaciones de un triángulo, pero rotaciones que dejen al triángulo con la misma forma. Es decir, que cuando yo lo rote, el resultado sea el mismo triángulo. Es decir, ahora explico más o menos en qué consiste. Es decir, este es el vértice A, este el B y este es el C. Entonces, el resultado tiene que ser este el A, este el B y este el C. Me los tiene que dar vuelta. Pero me los tiene que dejar con la misma forma. Y de la misma forma, si yo lo roto, el resultado va a ser... Para la gente que va a creer que estoy dando diagramas conmutativos cuando en realidad no. Cuando los dé vuelta, me va a quedar el B acá arriba. No, mentira, me va a quedar... Ah, no, está bien, está bien. Me va a quedar el C acá abajo, el A acá abajo y el B acá arriba. Y después lo vuelvo a rotar y el resultado va a ser... Llego al mismo punto de partida, ¿o no? ¿Se entiende cómo aplicando estas rotaciones una determinada cantidad de veces llego a lo mismo? En este caso, si yo a esta rotación la llamo G, aplicar G varias veces me va a dar la identidad, me va a dar 1, me va a dar el no hacer nada. Sí se entiende. Vale, perfecto. Entonces decimos, acuérdense que el orden de G, como elemento, recuerden que este es el orden de un elemento, va a ser 3. Porque necesitamos operar G 3 veces consigo mismo para que me dé el neutro. Así que con esto podemos definir lo que es... Esto es lo que se conoce como grupo cíclico de orden 3. ¿Por qué? Porque si yo agarro el grupo generado por este elemento, me va a quedar el elemento G, el elemento G operado consigo mismo, el elemento G operado consigo mismo, Ah, no, perdón.
Pero esto de acá es el nulo. Ya lo habíamos visto. Esto de acá es el neutro. Esto es lo que se conoce como grupo cíclico de orden 3. En otras palabras, un grupo cíclico es simplemente un grupo generado por G, por un elemento. Un grupo generado por un elemento. Que de hecho esto se puede ver como G a la n con n perteneciente a los naturales. Y está. ¿Por qué esto de acá? ¿Por qué es importante estudiar esto de acá? Nosotros hemos visto un grupo cíclico. No sé si ustedes se acuerdan. Que es este de acá. Z sub n. Z sub n con la suma es un grupo cíclico. ¿Por qué? Porque Z sub n se puede definir como el generado por el 1. El generado por la clase de congruencia del 1. Y de hecho, acá un pequeño teoremita. Tomemos un grupo cíclico G, generado por este elemento. Si el orden de G es un número natural, o un número entero en realidad, entonces el grupo cíclico es isomorfo a Z sub n. Y si el orden de G es infinito, perdón, acá me faltó poner Z sub n, entonces el grupo cíclico es isomorfo a Z. Isomorfo, que dos grupos sean isomorfos significa que existe un isomorfismo entre ellos. Entonces, nótense que puede existir un isomorfismo entre este grupo y este grupo, porque existe una función biyectiva. Como tienen una cantidad igual de elementos, no sé por qué esto no se borra. Ahora sí. Si estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, entonces puedo encontrar una biyección entre esos dos. Ahora hay que hacer que esa biyección sea un isomorfismo. Pero nota lo siguiente. Voy a definir phi de g a la n como n. Para el primer caso. O sea, para el segundo caso. G a la 0, ¿cuánto me va a dar? G a la 0 me da 1, por la definición que habíamos dado. Y por la definición del morfismo, phi de g de 0, que va a ser igual a phi del neutro, va a ser igual a 0. Y ahora viene phi de g a la n por phi por g a la m, ¿cuánto era? Esto va a ser phi de g a la n por phi de g a la m. Es decir, esto va a ser n por m. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Y es que en verdad nosotros podemos identificar cada elemento de cualquier grupo cíclico con un número. Y la operación entre esos dos elementos del grupo cíclico es sumarle los exponentes.
¿Se entiende? Esta es la gracia de los grupos cíclicos. Y que como se dicen cíclicos porque en efecto dan una vuelta entera. Por ejemplo, si nosotros vemos z sub 3. Uy. Z. Uy, no. Z sub 3. Que no quería representar ese z. Ahora sí, z sub 3. Es la clase de congruencia del 0. La clase de congruencia del 1 y la clase de congruencia del 2. Y la clase de congruencia del 3 ya vuelve a ser el 0. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo mapear cada uno de estos elementos a, por ejemplo, las rotaciones... a esta de acá que vamos a llamar rotaciones especiales del triángulo. Entonces, las rotaciones especiales del triángulo, también los podemos decir rotaciones simétricas porque dejan el triángulo tal cual como está. ¿Qué son? El nulo, que no hacer nada, la rotación y la rotación aplicada 2 veces. ¿Se dan cuenta cómo podemos mapear cada uno de estos elementos así y de hecho se comportan como grupos de la misma manera? Y si se dan cuenta, les estamos asignando un exponente a cada una de estas cosas, porque esto en realidad es g a la 0. Y esto es g a la 1. Entonces g a la 0 va al 0, g a la 1 va al 1, g a la 2 va al 2. Y si este elemento, el g, es de orden infinito, entonces en verdad voy a mapearlo con todos los números enteros. ¿Por qué? Porque también tengo que calcularles los inversos, ¿no? Así que esto es en realidad la gracia del grupo cíclico. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Y de hecho uno podría preguntarse, ¿qué pasaría si yo en lugar de agarrar este elemento g como tal, agarro el g cuadrado? ¿Qué pasa si hago exactamente lo mismo con el g cuadrado? Si por ejemplo si g es un elemento de orden 3, ¿qué pasa si yo agarro el grupo generado por g cuadrado? ¿Qué posibles resultados puedo obtener? Primero g a la 0. Luego el mismo g. Luego g a la 4, luego g a la 6, porque lo tengo que operar consigo mismo. Pero noten lo siguiente. G a la 0 es el nulo. G a la 2 es g a la 2. G a la 4 es g a la 3 por g. Es decir, esto va a ser igual a g. Y g a la 6 es igual a g a la 3 por g a la 2. Perdón, g a la 3 por g a la 3. Y esto es el nulo por el nulo, es decir, el nulo. Que ya está acá. Entonces, ¿se dan cuenta cuando yo agarro cualquier elemento, excepto el nulo, de esta cosa, de este grupo, me va a generar exactamente lo mismo? Los ciclos se siguen cumpliendo. Este es el grupo cíclico. Esta es la gracia del grupo cíclico, que cumple ciclos. Anexo con esto,
podemos definir lo que es el grupo dihedral y acá es donde hay que prestar un cacho más de atención. Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, agarrar un triángulo. Y nosotros vamos a, de vuelta, considerar todas las cosas que podemos hacer con este triángulo de tal manera que todos los vértices caigan en otro vértice. Esto es lo que se conoce como las simetrías. Entonces, por ejemplo, si esto es un triángulo... Un triángulo, ¿cómo es que se dice? Equilátero. ¿Cuáles son las posibles rotaciones que existen que hace que este triángulo quede igual? Quede exactamente igual. Es decir, que cada vértice vaya a cada vértice. Una rotación de 60 grados. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo roto este triángulo 60 grados, ¿qué me va a dar? Me va a mapear este vértice a este vértice a y este vértice a este. Entonces 60 grados es un elemento, es una rotación que cumple con esa propiedad. ¿Qué otra rotación? Disculpa, ¿me puedes explicar por qué, ¿Sí? gráficamente, por qué los 60 grados quedan iguales? Ah, No, ¿por qué al rotar este triángulo 60 grados queda igual? claro, no me lo imagino. No lo entiendo. A ver, supongamos que yo quiero ver cuánto necesito rotar este triángulo para mandarlo de este punto a este punto. ¿Se entiende? Pero también que este punto vaya a este otro punto y que este punto vaya a este otro punto. En un triángulo equilátero, ¿cuáles son los ángulos? 60 grados. Todos estos valen 60 grados. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, está claro que en realidad en un triángulo equilátero todos los ángulos interiores valen 60 grados. Sí, Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero rotar el triángulo? ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, considero esto de acá como centro? Esto de acá vale... Ah, no, me perdí. Para. ¿Sabes qué? No sé si es buena idea explicarlo con dibujos porque esto no me va a salir. Además no puedo rotar los elementos en OneNote. Pero te voy a dibujar mejor el triángulo. Me parece que se puede, pero no una medida tan exacta como 60 grados. Creo que se puede o 90 o 180 o ya está de los múltiplos del ángulo recto. Creo que así se puede en OneNote, pero 60 así fijo creo que no. Claro. sí. Yo creo que me estaba confundiendo porque yo tracé una línea imaginaria, como digamos como el plano cartesiano, y me lo imaginé en 90. Y yo decía, pero si lo giro, no, como que no la podía realizar la gráfica, pero con ese punto céntrico ya me quedó más claro. Claro. O sea, sí, tú estabas tomándolo desde este otro punto. No, la idea es tomarlo desde este centro. Claro, fue mi error. Ahí está. Entonces, por 60 grados lo que va a ocurrir es que yo voy a mandar este elemento a este vértice a este otro vértice. Y este vértice a este otro vértice. Y este vértice a este otro vértice.
¿Qué otro giro puede ser? 120 no puede ser. 120, muy bien. ...120 me va a mandar... este elemento acá... este elemento acá... y este elemento acá. Ah, no, ojo, no es 60 y 120, es... claro, en realidad son 120 grados y 240. Ahora sí. Cuando ustedes roten el triángulo 60 grados, lo que va a quedar es que el triángulo les va a quedar así dado vuelta. Y la idea no es esa, la idea es que el triángulo quede tal cual, pero que les mueva los vértices nomás. Ahora sí. Me imagino que hacia el lado negativo es lo mismo, ¿cierto? O sea, Lo que pasa es que ahora vamos a ver, hacia el lado negativo. Entonces tú decís, por ejemplo, menos 120 grados y menos 140, 240 grados. Menos 240 grados. Entonces esto lo que va a hacer es mandarme este vértice acá. Este vértice me lo va a mandar acá y este vértice me lo va a mandar acá, por ejemplo. Ese es el de menos 120, ¿cierto? La cosa es, veamos visualmente qué es lo que hace el giro de 240. Si llamo a estos vértices A, este vértice B y este vértice C. Yo le aplico el giro de 240 grados. El vértice A va a ir al vértice C. ¿No? Porque va a ser este movimiento de acá. El vértice B va a ir al vértice A. ¿No es cierto? Y el vértice C va a ir al vértice B. Y ahora veámoslo con el giro de menos 120 grados. El A va al C, el C va al B y el B va al A. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? sí, claramente. Entonces los podemos incluir, pero en verdad no hace mucha falta. ¿Qué otro giro me deja el triángulo tal cual? 360 360. o no. Sí o no. Sí, pues 360 grados me deja el triángulo tal cual. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque este me lo va a mandar al A, este me lo va a mandar al B y este me lo va a mandar al C. Pero 360 en realidad es exactamente lo mismo que hacer nada. Entonces acá tenemos un elemento neutro. Pero hay otra cosa que nosotros podemos hacer con este triángulo. Para poder dejarlo tal cual. Que son las simetrías axiales. Ahora voy a dar vuelta este triángulo respecto de este eje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El A se va a quedar tal cual. Y el C lo mando al B y el B lo mando al C. ¿Se entiende? Esto es lo que se conoce como... Sí, se entiende. Esto es lo que se conoce como movimiento axial porque lo estoy rotando respecto de un eje. Y también tenemos este otro eje. Y también tenemos este otro eje. A esta rotación la voy a llamar sigma sub 1. ¿Ok? La voy a llamar sigma sub 1. A esta otra rotación la voy a llamar sigma sub 2. Y esta otra rotación
Esta otra simetría, perdón, esta otra... Claro, esta otra reflexión en realidad se les dice. La voy a llamar sigma sub 3. Entonces, ahora sí tenemos todos los posibles movimientos que podemos hacerle a este triángulo tal que quede tal cual, con la misma forma. Pero, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría si esto de acá lo pudiese expresar como alguna combinación de otros elementos? Por ejemplo, respecto del sigma 1. ¿Cómo lo podría hacer? Esto lo que hace es dejarme el C tal cual y da vuelta el B y el A. Es decir, vamos a ver lo que hace sigma sub 2. Ah, no, este es sigma sub 3. Sigma sub 3 hace... C me lo deja tal cual. B me lo manda al A y A me lo manda al B. ¿No es cierto? Eso es lo que hace sigma sub 3. Y ahora vamos a ver que nosotros en verdad podemos aplicar esta simetría después de rotarla. ¿Por qué? Vamos a mandar el A al C. Y el B al A y el A... Perdón, el A al B, el A al C, el C al B y el B al A. Es decir, estamos aplicando la de 240 grados. 240 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? El A me lo va a mandar al C. ¿Cierto? El B me lo manda al... Perdón, el A me lo manda al C. El C me lo manda al B. Y el B me lo manda al A. Entonces eso es lo que esto es lo que está haciendo este giro. ¿Y qué hacía sigma 1? ¿Qué hacía sigma 1? Sigma 1 me dejaba el A tal cual. Es decir, A lo manda al A. Y por lo tanto C lo manda al B y B lo manda al C. Entonces fíjense que si nosotros componemos estas dos cosas de esta manera, ¿qué va a pasar? El giro de 240 me va a mandar el A al C. Ah, no, ojo, creo que esto es al revés. Creo que en realidad primero va la rotación y después los 240. Ahí está. El A va al C. Y yo después el sigma sub 1 lo... No, pues es al revés. Primero los 240. Primero la simetría esta y después... Claro, ahí está. Entonces, el A lo mando al A. Primero le aplico la primera rotación y después el A, por la rotación de 240, va al C. Después el C va al B. Ah, no me sale explicarlo bien. A ver, en esencia lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Quiero rotar este triángulo. Y vieron que cuando yo le aplico esa rotación a ese triángulo, el vértice A me va a quedar acá. Y entonces, en verdad, esta simetría de acá se vuelve esta simetría de acá.
Porque yo roté el triángulo con su eje de simetría. Eso es lo que yo quiero hacer. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, Hasta donde yo- ¿Cómo? hasta donde te entiendo, ya el A va a quedar en el lado C, el C en el Claro, B y el al A B lo en manda la al C. C. Al A lo manda al C y después cuando le aplique esta simetría, va a quedar tal cual el C. Después el B lo mando al A y resulta que después se tienen que dar vuelta porque estoy aplicando esta simetría. Claro. Y el C lo mando al B y por esta simetría, después se tiene que devolver para acá. ¿Se entiende entonces cómo podemos expresar todo como composición de estas dos cosas? Ujú. Simplemente tenemos que aplicar esta simetría y estas rotaciones. Incluyendo la rotación que es no hacer nada. Pero también noten otra cosa. A este sigma sub 1 lo voy a llamar directamente sigma. Y noten que si yo ahora a este movimiento de 120 lo llamo rho, se suele representar con la letra griega rho, nótense que 240, la rotación de 240 grados, es exactamente lo mismo que aplicar rho dos veces. ¿Se entiende? Y de hecho, si aplico rho tres veces, esto es un giro de 360 grados, es decir, 0 grados. No hacer nada. Es decir, que esto de acá me está representando la identidad. Y la otra cosa que quiero que ustedes se den cuenta es que si yo aplico esta simetría dos veces... Uy, perdón, no sé qué me acaba de aparecer. Si yo aplico esta simetría de acá dos veces, estoy dando la vuelta entera. Entonces, sigma cuadrado, es decir, aplicar sigma dos veces, también va a ser igual a la identidad. Entonces nosotros podemos agarrar este grupo, que es el grupo de simetrías del triángulo, que de hecho se representa de esta manera, de sub 3, como el generado por la rotación más chica y la simetría axial. Esto es lo que se conoce como grupo diedral del triángulo. En general, si nosotros queremos agarrar un polígono cualquiera, también podemos calcularle su grupo diedral, porque nosotros también podemos calcular las rotaciones que lo dejan tal cual y también considerar la simetría común y corriente, es decir, la simetría que nosotros agarramos respecto a cualquiera. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es definir lo siguiente. Tomamos dos elementos, rho y sigma, tales que rho a la n, siendo n la cantidad de vértices que va a tener el polígono, sea igual a la identidad. Entonces, ¿se dan cuenta por qué eso es verdad? ¿Por qué cuando yo aplico una rotación unitaria, por ejemplo, cuando este lo mando a este lo mando a este? En otras palabras, si yo mando vértice al vértice consecutivo, y eso lo aplico n veces, el resultado va a ser rotarlo 360 grados, es decir, no hacer nada. Y también, este elemento sigma lo definimos como sigma cuadrado igual la identidad. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la simetría, primero lo doy vuelta y luego le doy otra vuelta. Es decir, que me va a quedar exactamente igual. Entonces, yo tengo estos dos elementos. Este elemento me va a representar la rotación normal. Y este me va a representar la simetría respecto de un solo eje. Entonces, yo defino el grupo diedral del polígono de n vértices
como el generado por estos dos elementos, ρ y sigma. Esto es el grupo dihedral. Noten además que el grupo dihedral contiene un subgrupo cíclico, que es el ρ. Es lo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que si nosotros consideramos todas las rotaciones que me mandan el triángulo tal cual, que me dejan el triángulo tal cual, el resultado es un grupo cíclico? Bueno, si nosotros agarramos solo esas rotaciones, el resultado es un grupo dihedral. Y de hecho el generado por sigma es un grupo cíclico de orden 2. Porque sigma dijimos que tiene orden 2. ¿Se entiende cómo es que la teoría de grupos trabaja mucho con temas de la simetría? Pero nosotros vieron que estuvimos calculando, estuvimos viendo qué movimientos podemos hacerle a un polígono de tal manera que el resultado tenga la misma forma. Entonces acá está la simetría que se estudia en teoría de grupos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda sobre el grupo dihedral? El grupo dihedral es bastante complejo de entender, ya les voy diciendo, así que no hay problema si no entendieron algo. Si quieren podemos ver un ejemplito más con el cuadrado. Como ustedes quieran. Sí, dale, yo creo que sería mejor así queda más reforzada la teoría. Perfecto. Entonces tomemos este cuadrado, que en realidad visto desde esta perspectiva es un rombo. Entonces, la rotación que manda este vértice a este otro, este vértice a este otro, este vértice a este otro, y este vértice a este otro, va a ser igual, lo voy a definir como el elemento ρ. Y si se dan cuenta, ρ a la 4, es decir, aplicar esta rotación 4 veces, me va a dar la identidad, es decir, no hacer nada, rotar 360 grados o rotar 0 grados. Y tengo la simetría respecto a este punto. Es decir, darlo vuelta así. Y esto lo voy a llamar sigma. Noten de nuevo que sigma cuadrado es igual a 1. Porque si yo roto esta cosa de acá, le hago la reflexión, el reflejo de hecho, lo pueden considerar también como el reflejo respecto de esta línea. Como si esto fuese un espejo, como si la línea roja fuese un espejo. Si yo le aplico el reflejo 2 veces, vuelvo a tener lo mismo. Entonces, el grupo dihedral, es decir, el grupo de todos los movimientos de este cuadrado, que me dejan el cuadrado tal cual, es de sub 4, que va a ser generado por ρ y sigma. Esta es la definición de grupo dihedral para el cuadrado. También está para el pentágono, para el hexágono, para el octágono. Para el heptágono también era de 7 lados. No sé si es que alguien me puede confirmar. El heptágono era el polígono regular de 7 vértices. No sé si es que alguien puede buscar en interweb. Le agradecería un montón. Sí, sí, está bien. Está, perfecto. Está el heptágono, el octágono, el dodecágono, que es el de 12 vértices. Todos esos tienen grupos dihedrales. Esto es lo que se conoce como grupo de simetrías. Simplemente. El grupo dihedral se le dice
también grupo de simetría de un polígono. De hecho, acá es donde la física puede trabajar con grupos de simetría. Esto es algo que vamos a trabajar, que vamos a comentar seguramente más adelante. Pero resulta que ustedes pueden encontrar grupos que busquen simetrías en rotaciones, en traslaciones y en variaciones del tiempo. Es decir, si ustedes separan en instantes de tiempo distintos y una magnitud no cambia, o si ustedes separan en lugares distintos y una magnitud no cambia, o si ustedes miran hacia lugares distintos y una magnitud no cambia, hay un teorema en física que se llama teorema de Nether, que dice que si ustedes tienen una invarianza, si ustedes encuentran simetrías respecto de algún cambio, como digo, respecto de hacia dónde están mirando, de respecto a dónde estén parados, o respecto de en qué momento del tiempo se encuentren, y hay una magnitud que no cambia, entonces existe una ley de conservación de esa magnitud. Por ejemplo, los físicos vieron que había una magnitud que no cambiaba en el tiempo, es decir, que ustedes le aplicaban la simetría respecto del tiempo y esa magnitud no cambiaba. Esa magnitud es la energía de un objeto. Respecto de dónde están parados es la cantidad de movimiento y respecto de hacia dónde estén mirando es el momento angular. Todas esas cantidades se conservan respecto de esas simetrías. El teorema de Nether utiliza teoría de grupos para poder demostrarse. Bien. Esto sería un poco sobre grupo diedral. Al parecer no me resultó tan complicado. Pensé que me iba a tardar más. Y ahora vamos a definir lo que es el producto directo. En realidad el producto directo van a ver que no es tan complicado. En verdad es como armarse un grupo a partir de otros dos. O sea, si nosotros tenemos G1 y G2 grupos, definimos G1 por G2, es decir, agarramos el producto cartesiano de estas dos cosas y le vamos a definir una operación que va a ser la siguiente. La vamos a definir de la siguiente manera. Un par G1, G2 operado con F1, F2 va a ser igual a G1 por F1 y G2 por F2. Claramente acá voy a tener una operación dentro de un grupo y acá voy a tener otra operación dentro de otro grupo. No tienen por qué ser la misma operación. Pasa que yo utilizo multiplicación multiplicativa para todos los grupos. Pero no tienen por qué definirse de la misma manera. Resulta que esta estructura es un grupo. Esta estructura de acá es un grupo. Y de hecho, es un grupo bastante lindo. Que se llama producto directo. Ejemplo. También se suele decir suma directa si usamos notación aditiva, ojo. No hay... Se puede decir producto directo, suma directa. En sí, operación directa. Por ejemplo, si nosotros tomamos Z2 más Z2, esto va a ser simplemente el grupo de pares de clases de congruencia en Z2 con la suma. Y la suma va a ser la siguiente.
suma de n, m con o y p va a ser igual a n más o m más p. Pregunta. ¿Este grupo de acá es cíclico? ¿O no? Está difícil, ¿no? A ver, sabemos que estos dos elementos en sí, estos dos grupos en sí son grupos cíclicos. Grupos cíclicos de orden 2. Pero el producto, o la suma en realidad, la suma directa, ¿es cíclica? Agarremos un elemento, ¿ok? Por ejemplo, n y m. Y nosotros elevamos este elemento a una potencia, qué sé yo, al cuadrado. O a la 4. Esto va a ser n más n más n más n clases m más m más m más m clases. ¿Nosotros podemos generar todos los elementos de los pares simplemente con este elemento? Y la respuesta es no. Porque acá me van a quedar múltiplos de un número, acá múltiplos de otro, pero no me van a quedar todos los posibles pares que me puedo armar. Es más, si yo agarro, por ejemplo, la clase del 1 y la clase del 0, ¿el resultado qué va a ser? La clase del 4 con la clase del 0. Es decir, la clase del 4 en Z2 es 0, la clase del 0. Y acá tenemos un problema. Esto claramente es de orden 2 en realidad. Si yo aplico esta misma, también me va a quedar 0, 0. Pero con este elemento, esto va a ser la clase del 2, 0, y por lo tanto la clase del 0, 0, tal cual. Entonces, cuando yo aplique este elemento una vez, me va a quedar el 1, 0. Después me va a quedar el 2, 0, pero no me va a quedar el 2, 1, el 2, 2, no me van a quedar todos los posibles pares. Esta cosa de acá no es cíclica. Es un producto o una suma de cíclicos, pero esta cosa acá no es cíclica. Y de hecho, con esto nosotros podemos concluir que, de manera media antiintuitiva, que Z4 no es isomorfa a Z2 suma Z2. ¿Por qué? Porque si fuese isomorfa, significaría que esto de acá es cíclico, pero no es cíclico. Este grupo de acá tiene un nombre muy especial que se llama grupo de Klein. Y ya está.
Bien, y ahora que terminamos con producto directo, que en verdad esto es un concepto medio extra que puede servir para algunos teoremas, no vamos a trabajar explícitamente con el producto directo. Me gustaría introducir un par de notaciones en general. Vieron que nosotros utilizamos la D sub n para referirse al grupo diedral de un polígono de n lados, ¿no? O de n vértices. Bueno, nosotros solemos utilizar también la notación Cn como el cíclico de orden n. Y como existen tipo banda de grupos cíclicos que son isomorfos entre sí, los podemos identificar a todos simplemente con C sub n, porque ya sabemos cómo se comportan. Como grupos, ojo. También tenemos D sub n diedral de polígono de n vértices o lados, o también se le suele decir como diedral de orden 2n. Esto es importante porque más adelante vamos a clasificar grupos en función de su orden. Es decir, por ejemplo, vamos a averiguar cuántos grupos de orden 2 existen. O cuántos grupos de orden 1 existen. Cuántos grupos de orden 3 existen. Entonces, vamos a clasificarlos en cíclicos, diedrales. También como suma de cíclicos, diedrales, etc. Vamos a clasificarlos también en abelianos, en no abelianos, etc. Vamos a trabajar con eso, pero eso va a ser más adelante. Bien, si no hay dudas de producto directo, voy a pasar a clases y acciones. Que en verdad esto va a estar propio. Ahora vamos a demostrar un teorema que va a estar muy lindo. Primero, ¿me confirman que va todo bien? ¿Se escucha todo bien? ¿No hay drama? Sí, se escucha súper fuerte y claro. Muchísimas gracias, estimado Índigo. Vamos a definir lo que es congruencia, porque ustedes se acuerdan que nosotros habíamos definido congruencia en el mundo de los enteros. Bueno, nosotros ahora vamos a definir lo que es la congruencia en cualquier grupo. Primero, sea G, G mayúscula, un grupo, y H un subgrupo de G. Y vamos a definir la siguiente relación. G va a ser congruente con F módulo H. Sí, solo sí, por definición. Lo vamos a definir de esta manera. F a la menos 1 por G pertenece a H. O en otras palabras, si existe H perteneciente al subgrupo H, tal que G sea igual a F por H. Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo acá le aplico el inverso de F por la izquierda, me va a quedar F a la menos 1 por G igual a H. Pero H es un elemento del grupo H. Esto se conoce como congruencia módulo H. Así se le suele denominar a esta relación. Y, como hemos visto, una relación de equivalencia conlleva clases de equivalencia y con esto un conjunto cociente.
Entonces, nosotros definimos el conjunto cociente del grupo respecto de esta relación de equivalencia módulo H como el conjunto de clases, es decir, a ver, podemos identificar al nulo con una clase, a otro elemento con otra clase, etc. En realidad, nosotros lo definimos como clase de congruencia de G sobre H y lo definimos como el cociente con las clases, módulo H. Un elemento G, techito, lo vamos a representar como el techito, perteneciente a G sobre H, se llama coclase de H. Perdón, coclase de G. Coclase del elemento G. En lugar de decirle la clase de equivalencia del G o la clase del G, le decimos coclase de G. Simplemente. Se le suele decir también coclase izquierda porque nosotros establecimos esta relación por multiplicación por la izquierda, pero también se puede establecer por la derecha, sin problema. Y con esto vamos a definir lo siguiente. Si nosotros tenemos H subgrupo de G, definimos este numerito de acá, que ya van a ver cómo se va a definir, como el cardinal de G sobre H. Es decir, el conjunto de coclases módulo H. Esto de acá se llama índice de G sobre H. Y acá vamos a demostrar un teorema que se llama teorema de Lagrange. ¿Ok? Tomemos G, un grupo, H subgrupo de G, y resulta que nosotros podemos demostrar que G tiene orden finito si y solo si H tiene orden finito. Y al mismo tiempo el índice de G sobre H es finito. Es decir, si el subgrupo es de orden finito y el índice es de orden finito, entonces el grupo es de orden finito. Y si el orden del grupo es finito, entonces el orden del subgrupo va a ser finito y el índice también. Y además, tenemos que el índice de G sobre H es igual al orden de G dividido el orden de H. Es decir, nótense qué es lo que significa esto. Significa que si nosotros tenemos un subgrupo si nosotros tenemos un grupo de orden finito y tomamos un subgrupo, ese subgrupo tiene que dividir al orden del grupo.
Es decir, si nosotros tenemos un grupo de, por ejemplo, 6 elementos, no puede haber un subgrupo de 5 elementos. Puede haber uno de 3, puede haber uno de 2, pero no puede haber uno de 5 elementos, porque 5 no divide a 6. 6 no es divisible entre 5. ¿Quedó claro? Esto es un teoremón, esto es re importante porque ahora nosotros sabemos que todos los subgrupos de un grupo dividen al orden, tienen un orden que divide al orden del grupo total, del grupo entero. Es importante eso. Y también el índice también lo divide. El índice también lo divide. Si nosotros conocemos el índice, entonces también podemos saberlo. ¿Esto quedó claro? ¿Quedó claro el teorema de Lagrange? ¿Cómo funciona? Tomaré ese silencio incómodo como un sí. No, mentira. No es incómodo. Está perfecto. Y ahora vamos a demostrarlo. Y con esto cerramos la clase de hoy. Primero, el directo es claro, porque si yo tengo un grupo de orden finito, entonces todo subgrupo va a tener orden finito y por lo tanto también esta cosa de acá. Entonces ahora supongamos que tenemos n igual g, el índice de g en h. Es decir, esta va a ser la definición de n. Entonces, ¿cuántas clases voy a tener? O sea, a ver, ¿cuántas clases voy a tener aquí? G sobre h. ¿Cuántas clases voy a tener? Voy a tener la clase del g sub 1, la del g sub 2, hasta la del g sub n. Esto es por definición del índice. Recuerden que el índice se define como el cardinal del cociente. Entonces voy a tener n clases, por definición. Y resulta que estas clases son disjuntas. Es decir, si yo agarro g sub i intersección g sub j, en realidad el resultado va a ser vacío. ¿Se entiende? De hecho, nosotros también podemos identificar este conjunto de esta manera. G sub 1 por el grupo H, por el subgrupo H, G sub 2 por el subgrupo H, G sub 3 por el subgrupo H, G sub n por el subgrupo H. No sé por qué puse H sub 3, no tiene nada que ver. Nosotros lo podemos identificar de esta manera. ¿Por qué lo podemos identificar de esta manera? Porque acá tenemos la respuesta. Porque acá tenemos un elemento que está multiplicando a otro de h. Es decir, nosotros podemos agarrar por ejemplo, cada clase va a corresponder a lo siguiente. Es decir, G va a ser... Lo voy a escribir acá abajo porque acá no me va a dar el espacio.
este elemento G del conjunto de coclases va a ser todos los F. Uy, perdón, no sé por qué se me abrió el... Ahí está. Todos los F pertenecientes al grupo, tales que F sea congruente con G módulo H. Esto por definición. Y esto va a ser, entonces, G por H. No, perdón, G por un elemento H con H perteneciente al grupo H. Y por lo tanto esto lo podemos expresar como G por H. Entonces por eso vamos a tener, los podemos identificar de esta manera. Entonces noten que todas estas cosas de acá son disjuntas. Y también noten que G es la unión de todos los G sub I con H. De I igual 1 hasta N, ¿no? Es la unión de todos estos conjuntitos. Entonces el orden de G va a ser igual a la suma de I igual 1 hasta N de G sub I por H. Es decir, el orden de estas cosas. Y como H tiene, qué sé yo, una determinada cantidad de elementos y lo único que estoy haciendo es multiplicarlas por el G sub I, el resultado va a ser la suma de I igual 1 hasta N de el orden de H. Pero como el orden de H es siempre constante, esto va a ser igual a N por H. ¿Pero qué dijimos que era N? N era el índice de G en H. Y esto lo multiplicamos por el orden de H. Es decir, que el orden de G en H, el índice de G en H, perdón, es igual al orden de G dividido el orden de H. Y por eso, todo subgrupo debe tener un orden que divida el orden del grupo. Siempre. Esto es lo que dice el teorema de Lagrange. De hecho, lo que mucha gente hace en matemáticas es, para poder encontrar determinados subgrupos de un grupo, siempre intentan con los divisores del orden del grupo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo G con un orden, o qué sé yo, con 10 elementos, entonces van a tratar de encontrar grupos, subgrupos de orden 2 y de orden 5. Esas van a ser sus primeras alternativas. Y nada, chicos, este es el teorema de Lagrange y esto es lo que vamos a ver por ahora de congruencia y coclase. La próxima clase vamos a empezar con acciones y conjugación, y creo que después ya vamos a ver subgrupos normales. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, sugerencia, etcétera? El comentario de agradecer por dar el tiempo de dar la clase y de haber compartido una materia tan compleja como esta, porque se nota que hay mucho trasfondo detrás, mucho estudio en varios ámbitos. Así que muchas gracias por el tiempo y por compartir. Se agradece. El agradecimiento es de mí para ustedes por estar acá. Sin ustedes esto probablemente ni existiría.
Y nada, el mundo de la teoría de grupos en efecto es muy apasionante y aparece en un montón de cosas. De hecho, una cosa que se me olvidó explicarles es el concepto de representación, pero eso lo vamos a tocar más que nada la próxima clase. Es un pequeño comentario. Eso es algo que utilizan algunos matemáticos para trabajar con grupos. Pero la teoría de grupos aparece en muchas partes y sirve para un montón. Muchas ramas de la De física. hecho, ¿Mm? estaba comentando por privado con Drastic que esto que acabas de las clases que vamos a dar a futuro de programación en tres dimensiones, el tema de rotación, de traslación, de achicar un triángulo, de moverlo de un lado a otro. Yo, la verdad es que justo fue casualidad, yo no conocía este tipo de matemáticas, siendo sincero. Obviamente existía, pero yo no la conocía. Y yo estaba intentando aprender eso sin saberlo. Y cuando vi esto, como que hiciste que me volara la cabeza. Fue como, Bueno, muchas así gracias que, por esos comentarios. Son muy lindos. Primero eso. Y lo otro es, voy a cortar la grabación. Si alguien quiere mandar algún saludito antes de terminar. Asumo que no, entonces voy a cortar la grabación. Estamos 4 minutos antes. Me parece excelente. Así que eso. Hasta acá la clase de hoy. Nos vemos. Chau amigos.